Buenas noches, queridos hermanos. Me da mucho gusto poder estar hoy aquí para compartir esta palabra del Señor, para compartir esta cuarta doctrina de las doctrinas de la gracia. Toda la mañana hemos estado hablando de la gracia. ¿Cómo se llama este congreso? Solo por su gracia. Y bueno, a veces hablamos de la gracia y nos alegramos de la gracia y mencionamos la gracia, pero qué difícil es comprender la gracia y sobre todo qué difícil es responder a la gracia. Qué difícil es responder a la gracia. Quiero que busquen, para empezar, quiero que busquen el Salmo 130, versículo 4. Y alguien que lo lea así muy fuerte, bueno, mejor yo lo voy a leer fuerte porque si no, luego no sale bien. Pero Salmo 130, versículo 4. Estamos hablando de la gracia, solo por su gracia. Y creo que aquí hay algo muy importante que debemos de recordar. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo podemos responder a la gracia? No solamente hablar de ella, no solamente mencionarla constantemente, pero ¿cómo se responde verdaderamente a la gracia? Fíjense lo que dice el salmista. Salmo 130, versículo 4. Dice, bueno, y desde el 3 vamos a leerlo, 130, versículo 3 y 4. Señor, si tú miras los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y aquí está el punto que quiero que pensemos en esta noche mientras hablamos de la gracia y de cómo Dios nos llama para que podamos conocer su gracia. Dice el versículo 4, pero en ti hay ¿qué? En ti hay ¿qué? Perdón. ¿Para que qué? Para que seas reverenciado. En ti se haya perdón, y dicen otras traducciones, para que seas temido, para que seas reverenciado. Este es el evangelio. El evangelio es que Dios quiere perdonarnos y porque nos quiere perdonar, deberíamos ¿qué? ¿Cómo deberíamos responder? Reverenciarlo, amarlo, servirlo, temerle. Ese es el evangelio. Porque tú quieres perdonarme, por eso yo debería de temerte. Muchas personas que no comprenden esto piensan que la gracia es un permiso para hacer lo que queramos y vivir perdidamente y desobedecer a Dios y al fin que Él quiere perdonarnos. No. Si una persona habla de la gracia y su vida no está en obediencia a Dios y su vida no está en sujeción a Dios, no ha entendido la gracia. Porque el que comprende la gracia quiere vivir para ese Dios maravilloso, ese Dios tan bueno, tan amoroso y tan paciente que ¿cómo voy a responder a Él? ¿Voy a deshonrarlo? ¿Voy a vivir para mí? ¿Voy a hacer lo que yo quiero? ¿Voy a vivir en oposición a su voluntad? No es posible. La gracia real, cuando se entiende, cuando se comprende lo que es la gracia, entonces somos felices de poder acercarnos otra vez a ese trono de gracia para recibir ayuda y auxilio cuando necesitamos en nuestra lucha contra el pecado. Hoy vamos a hablar de esta cuarta doctrina, que es la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Algunos de ustedes no conocen esto, pero algunos grupos reformados tienen una confesión que se llama la Confesión de Fe de Westminster de 1646. El pastor Antonio nos hizo una muy buena reseña histórica del movimiento protestante, pero después de Lutero y después de Calvino, en 1646 el rey Carlos I de Inglaterra llamó a los teólogos en todo el Reino Unido, en toda Inglaterra, para que vinieran y establecieran y formaran una confesión y dijeran, bueno, ¿en qué creemos qué deberíamos de creer los cristianos? ¿Cuál es el sistema bíblico? ¿Cómo debemos entender la totalidad de la Escritura? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cómo deberíamos de entenderlo? Y entonces, estos teólogos trabajaron por varios años, un muy buen grupo de teólogos, de expertos, trabajaron por varios años y establecieron, y como resultado, la Confesión de Fe de Westminster. Y vamos a utilizarla hoy un poquito para analizar esta doctrina de gracia irresistible o llamamiento eficaz. ¿De qué se trata la gracia irresistible o llamamiento eficaz? Esto es otra doctrina de la gracia. Es otra doctrina que nos recuerda que Dios nos quiere perdonar y que deberíamos de responder a Él con reverencia, con amor, con temor santo. Quiero compartir dos testimonios de dos personas muy diferentes. El primero es de C.S. Lewis. No sé si ustedes han visto las Crónicas de Narnia.
Sí, saben más o menos que este hombre era un experto en historia y en lingüística, un catedrático de la Universidad de Oxford, y él se convirtió a Cristo, pero él por muchos años él era un ateo. Él decía, no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento en el mundo. Entonces, por muchos años él se presentaba como un ateo. Y algo interesante es que él describe en un libro que se llama Sorprendido por la Gracia, se los recomiendo mucho, un libro muy bueno, se llama así, Sorprendido por la Gracia. Él habla desde cómo llegó a Cristo. Dice, imagínense solo yo en mi habitación de la universidad, noche tras noche, sintiendo cualquier momento en mi mente, cualquier momento en que mi mente abandonaba, aunque fuese por un segundo su trabajo, el continuo e inexorable acercamiento de aquel a quien yo con tanta vehemencia no deseaba encontrar. ¿De quién estará hablando? ¿Con quién no quería encontrarse C.S. Lewis? Con Dios. Dice, lo que tanto temía me había sucedido al fin. En el último trimestre de 1929 me di por vencido y admití que Dios es Dios y me arrodillé y oré. Esa noche tal vez el converso más abatido y mal dispuesto de Inglaterra. O sea, es decir, el converso que menos quería ¿qué? Convertirse. Es lo que dice C.S. Lewis. Ese día que me convertí, tal vez yo era la persona que menos quería ¿qué? Convertirme, ser cristiano. Dice, en ese momento no vi que lo que ahora es la cosa más obvia. La humildad divina. Fíjense qué precioso lo que dice. La humildad divina, la humildad de Dios, que acepta a un converso aún en esas condiciones. Alguien que no quiere, pero que no puede resistirse. Esa es la gracia irresistible, es el llamamiento eficaz, es la doctrina de la que vamos a hablar hoy. Dice, el hijo pródigo entró al fin a su hogar, pero fíjense, por cuenta propia, por cuenta propia. O sea, ¿sí quería o no quería? No quería y al mismo tiempo ya quería. Ese es el misterio de la doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible, que Dios obra en los corazones de los pecadores, de la gente que no queremos conocerle, para que en un momento seamos capaces de responder a su llamado y podamos venir a Él. Dice una mujer que acaba de escribir un artículo la semana pasada, es muy interesante, Natalie Williams, dice, empecé a ir a la iglesia cuando era adolescente. No iba porque me interesara lo espiritual o la búsqueda de la verdad. Iba porque me gustaba un muchacho de la iglesia. Pero Dios tenía otros planes. Por su misericordia me volví cristiana. Esto me sorprendió muchísimo porque no sabía nada de la Biblia ni de la iglesia. No sé cómo, pero empecé a creer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el denominador común de estos testimonios? Si yo les pregunto en esta noche, hermanas, hermanos, ¿quién de ustedes quería ser cristiano? ¿Quién de ustedes quería ser cristiano? ¿Quién de ustedes quería que le dijeran, ahí va la aleluya, el aleluya? ¿Quién de ustedes quería que le dijeran con sarcasmo, ahí va la hermana, el hermano, con su Biblia siempre bajo el brazo, siempre arrepentidos los hermanitos? ¿Quién quería eso? Nadie. ¿Se dan cuenta de la gracia irresistible? ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué hoy estamos cantándole a Jesús estas canciones? No es sino que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces llegó un momento en el que de pronto dices, ¿y yo cómo me hice cristiano? Yo ni quería ser cristiano. ¿Cómo es posible que ahora crea que Cristo vino a vivir la vida que yo no pude vivir? Que no puedo vivir. Porque todos los días fallamos en vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿O alguno de ustedes sí ha cumplido el mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Alguno de ustedes ya cumple ese mandamiento todos los días, a todas horas? ¿Alguno de ustedes, bueno, uno más fácil, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y alguno de ustedes ya lo hace? ¿24 horas al día?
A veces no podemos amar ni a las personas más cercanas a nosotros, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Los esposos, ¿cuánto fallan en amar a sus esposas? ¿De vez en cuando? ¿Las esposas fallan en amar a sus esposos? ¿Fallamos en amar a nuestros hijos? ¿Fallamos en amar a nuestros padres? ¿Fallamos en amar a nuestros vecinos? ¿Latosos? ¿Guerrosos? ¿Fallamos en amar a nuestros jefes en el trabajo? ¿Fallamos en amar a nuestros compañeros en el trabajo? ¿Fallamos en amar a las personas con las que estudiamos? Fallamos todo el tiempo, pero sabemos que Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y Él obedeció la ley de Dios. ¿De qué manera? Perfecta. ¿Qué dijo Él? Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Dice, ¿yo vine a qué? A cumplir toda la ley. Él cumplió todo y lo cumplió en tu lugar y lo cumplió en mi lugar. Y luego fue a la cruz para pagar el precio del pecado que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos estar en la cruz, pero Cristo fue a la cruz y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Esas son las preciosas noticias del Evangelio, no lo que nosotros hemos hecho para ganarnos el favor de Dios, sino lo que Cristo ha hecho para reconciliarnos con nuestro Padre, con su obediencia, con su muerte en la cruz y luego en el tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Y está, dice la Escritura, que está sentado a la diestra del Padre y desde allí, ¿qué hace? Intercede ¿por quién? Por ti y por mí. Y fíjense, pensamos que a veces Cristo intercede diciendo, Señor, dale otra oportunidad a Víctor Cruz. Dale otra oportunidad, Señor. No intercede así. Dicen los expertos que Él intercede diciendo, yo ya pagué. Yo ya pagué. Padre, recuerda que yo ya pagué. Yo ya compré a fulanito, a sutanita. Yo ya lo compré. Yo ya la compré, me pertenece, fueron cubiertos con la sangre preciosa que fluye del Calvario. Ellos fueron cubiertos y fueron comprados con un precio altísimo, con un precio altísimo. Y el llamamiento eficaz es esa obra del Espíritu Santo que Dios hace para que seamos capaces de creer eso. Porque sin la obra del Espíritu Santo no podemos creerlo, hermanos. Sin la obra del Espíritu Santo, el Evangelio es locura, dice el apóstol Pablo. Es una tontería. Pero para los que somos salvos, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Qué precioso es recordar la gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios que nos llamó sin que nosotros quisiéramos venir, y Dios puso una circunstancia que Dios utilizó para traernos a Él. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz? Déjenme desmenuzarlo un poquito. Dice así. Esta es la descripción de la doctrina. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, lo vieron en la mañana, ya vieron, hablamos de la elección incondicional. Entonces, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente, que esto es algo de lo que el hermano Antonio cubrió un poquito, de que Cristo murió solamente por ¿quiénes? Por los que había elegido. Y la salvación es efectiva solamente ¿para quiénes? Para los que Dios ¿qué? Escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a todos aquellos a quienes Dios ha escogido, predestinado para vida, y solamente a ellos le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. ¿Y cómo nos llama eficazmente? Por dos cosas: por su palabra, por la predicación del Evangelio, y por su Espíritu. El Espíritu Santo tiene que obrar. Dice, y nos llama para que salgamos del estado de pecado y muerte en que estamos por naturaleza y lleguemos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Dice, ilumina espiritual y salvadoramente su entendimiento, ilumina nuestro entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. Les quita el corazón de piedra y les da uno de carne. Renueva sus voluntades. Fíjense, renueva sus voluntades. Ahora podemos, ¿qué? Responder a la gracia de Dios. Podemos responder al Evangelio. Y dice, y por su potencia todopoderosa les induce hacia aquello que es bueno y les trae eficazmente hasta Jesucristo. De tal manera que ellos vienen con absoluta libertad
Hay gente que dice, no, no puede ser. Si la gracia es irresistible, tú no puedes responder con absoluta libertad. Dios te está forzando. Déjenme decirles, hermanos, no hay ninguna contradicción. Dios nos llama, Dios nos capacita para poder responder al Evangelio, y cuando respondemos al Evangelio lo hacemos con total libertad, porque hemos sido ya liberados de las tinieblas y del pecado que está en nosotros. Entonces, fíjense, finalmente dice, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad para hacerlo. Para entender esto, para entender que Dios nos ilumina, nos da un corazón de carne, renueva nuestras voluntades, nos induce hacia aquello que es bueno, nos trae a Jesucristo y nos hace libres para responder al Evangelio, ¿cómo podríamos llamarle a todas esas cosas? ¿Cómo le llamarían ustedes al conjunto de todas esas cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros? ¿Qué les parece también el nuevo nacimiento? ¿Están de acuerdo? O sea, o lo que vieron con el pastor Natán esta mañana. Hablaron sobre la doctrina de ¿de la qué? De la depravación total. O sea, después de que hablaron de eso con el pastor Natán, solamente necesitamos entonces una poca de reforma moral. Solamente lo que necesitamos es un cambio moral, es cambiar un poquito, dejar malos hábitos y ya. No, estamos muertos en delitos y pecados. Lo que necesitamos es ¿qué? Nacer de nuevo, no una reforma moral, no ser mejores personas, no, estamos tan mal que necesitamos nacer de nuevo. Vámonos entonces a este pasaje precioso de San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Qué historia tan hermosa. Y si no han visto todavía The Chosen, Los Elegidos, ¿alguien ya lo ha visto? ¿Alguien conoce esa serie que está en internet? Busquen así. Lo malo es que está en inglés, se llama The Chosen, CHOSEN, Los Elegidos. Y es una serie basada en el Evangelio. No me acuerdo si es de Juan o es de Lucas, no me acuerdo. Pero es una serie muy bonita, y hay un capítulo especial donde se representa la conversación de Nicodemo con Jesús. No se lo pierdan. Pueden buscarlo ahí, es una aplicación, lo buscan en su teléfono, en su tele inteligente. No se lo pierdan porque de verdad es un programa precioso, una serie preciosa. Dice, entonces, versículo 1 de San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ya hemos hablado muchas veces, seguramente han hablado de que vino en la noche por temor a que lo vieran, y eso no es ahora en lo que nos vamos a enfocar. Sino vemos que Nicodemo era un hombre que necesitaba ser sorprendido. La gracia irresistible nos sorprende. Y Nicodemo viene con Jesús y le dice, maestro, vemos tus obras, vemos estas señales, vemos estos milagros, y sabemos que tú debes de venir de Dios, porque nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Y entonces Jesús le responde, tienes toda la razón, Nicodemo, en el versículo 3, ¿están de acuerdo? Le dice, tienes toda la razón, Nicodemo, el Padre está conmigo, yo soy un enviado de Dios. ¿Eso es lo que dice el versículo 3? No, no le respondió así. A ver, espérame, si Nicodemo viene y le dice estas cosas, ¿Nicodemo está mintiendo? No, Nicodemo está bien lo que Nicodemo está diciéndole. Y Jesús, en lugar de decir, muchas gracias, Nicodemo, por fin alguien entiende, por fin alguien sabe quién soy yo, ¿cómo le responde Jesús? Le dice Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta qué respuesta tan cortante? ¿Se dan cuenta qué respuesta que como que no fluye el diálogo? Tú vienes de Dios, seguro que vienes de Dios. Ah, muy bien, Nicodemo. Y yo te digo que de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no quería perder el tiempo ni quería hacérselo perder a Nicodemo. Jesús quería sorprender a Nicodemo, porque le habla de algo que Nicodemo nunca ha escuchado.
Nunca he escuchado. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, caray, yo no venía a decirte eso. Es más, yo no te había preguntado eso. Pero bueno, gracias. A ver, ahora explícame. Entonces la gracia irresistible nos sorprende. Cristo sorprende a Nicodemo. Pero quiero decirte, ¿cómo te ha sorprendido a ti Dios para llamarte a la fe en Cristo? ¿Se dan cuenta que Dios nos sorprende? Que Dios hace cosas que no planeamos para llamarnos a Él. Así como Nicodemo fue sorprendido, así Dios ha decidido sorprendernos. A mí a los 18 años me sorprendió con una enfermedad que no tenía cura por un año. Me habían hablado de Cristo, mi hermano se había convertido a Cristo, mi papá se había convertido a Cristo, mi mamá a Cristo, mi hermana a Cristo, y yo no quería. Pero de pronto Él me sorprendió con una enfermedad, nunca había estado enfermo. A los 18 años, pues normalmente la gente está bastante saludable. Ahora que tengo 55, pues ya la reuma está fuerte. Pero a los 18 años, de pronto me enfermé. Y un día que estaba con mucho dolor, en el primer día de 1986, hice una oración muy tonta. Le dije, Señor, si tú existes, porque ya había oído orar a muchos cristianos, ya sabía más o menos cómo era la cosa. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Yo no sabía lo que estaba orando, era una oración totalmente egoísta, falsa, tonta, una oración que no sabía lo que estaba pidiendo. Y de pronto, para mi sorpresa, al siguiente día me empiezo a sentir mejor, a la siguiente semana mejor. Dicen los doctores, por fin le atinamos, este medicamento es el que te va a quitar esto que tienes. ¿Saben qué pasó? Estaba avergonzado de decirles a mis familiares que me habían insistido en que fuera cristiano, que por fin había yo orado de esta manera y que Dios me estaba sanando. Yo no quería que Dios me respondiera, yo no quería que Dios existiera. Yo los siguientes 6 meses después de esa oración, después de sentirme mejor, ¿saben qué pasó? No estaba contento, no estaba alegre, no estaba agradecido con Dios. Estaba aterrorizado. Decía, Dios no puede existir. Que Dios no exista, por favor. Es más, yo pienso que porque yo me concentré mucho, el poder de la mente hizo que yo sanara. Así de tonto estaba, hermanos. Así de ciego en mi pecado, en mi maldad, en mi egoísmo. Y sin embargo, Dios estaba sorprendiéndome. Dios decidió sorprender a Nicodemo. Nicodemo venía en buena onda a platicar con Jesús, un fariseo, a lo mejor quería discutir algunas cosas de la ley con Jesús, pero Jesús dice, no, espérame, yo te digo que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y Nicodemo se quedó, ¿qué pasó? No había oído esto. ¿Qué es esto? La gracia irresistible nos sorprende. A mí con una enfermedad, a ti con un problema en tu matrimonio, a ti con problemas familiares, a ti con problemas con tus hijos, con la adicción de uno de tus hijos, con la adicción de un familiar, a ti con problemas económicos, a ti con conflictos en el trabajo. Yo no sé cómo está obrando en ti y en mí, pero quiero decirles que la gracia irresistible no solamente ocurre cuando nos convertimos al Señor y recibimos esa fe en Jesucristo. Quiero decirles que la fe en Jesucristo no es decir, hace 20 años yo recibí a Jesús en mi corazón. Conozco mucha gente que así piensa que le ha ocurrido. Yo recibí a Jesús en mi corazón cuando tenía 9 años. La maestra de la escuela dominical hizo una oración y yo recibí a Jesús en mi corazón. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cada cuándo necesitas la gracia de Cristo? ¿Y sabes cada cuándo necesitas el perdón de Cristo? ¿Y sabes cada cuándo necesitas decirle, Señor, perdóname porque soy un pecador? No es hace 20 años, no es hace 9 años, no es hace 5 años, es ahorita. ¿Cada cuándo toman el pan y el vino aquí en esta iglesia? Cada mes. Y cada mes cuando tú vienes al pan y al vino, seguramente vienes limpio de tu pecado, seguramente dejaste de pecar por una semana, porque a veces algunos pastores he oído que dicen, hermanos, prepárense porque vamos a tomar la comunión. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? No pecamos.
No pecamos por 3 días, 4 días, 5 días. Porque sí podemos pecar, por lo menos, no podemos dejar de pecar por una semana, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han dejado de pecar por una semana totalmente y se preparan para venir a la comunión? ¿Quién puede venir a la comunión y decir, yo estoy limpio, puedo participar del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que proclamamos de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante? ¿Qué dice? Que proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Pero a quién se la proclamamos? ¿A los que no conocen a Cristo? ¿Ellos están invitados para tomar la comunión? ¿Dónde la proclamamos? ¿A quién se la proclamamos? ¿A quién le recordamos que necesitamos la gracia de Cristo y que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Nos lo proclamamos a nosotros. Estamos diciéndonos, hermanos, no podemos estar sin pecar. Aquí está otra vez el cuerpo de Cristo que se nos ofrece para el que necesite ¿qué? Perdón. Para el que necesite ¿qué? Gracia. Y Dios no está obrando, no obró solamente hace 20 años conmigo para traerme a su gracia. Dios está obrando todo el tiempo en mi vida, sorprendiéndome. Cuando yo creo que todas las cosas están bien, cuando yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien, de pronto Dios destruye mis planes y dice, ¿necesitas más de qué? De mi gracia. Y me sorprende. Y me sorprende. Nicodemo tenía que ser sorprendido y ser llamado ¿a qué? A la gracia, ser llamado a la fuente de la vida eterna, ser llamado a aquel que dijo, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Del cielo. Para que tomes de ese pan que puede ¿qué? ¿Qué hace el pan? ¿Por qué algunos de ustedes, aunque están bien azucarados, no dejan el pan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pan ¿qué? El pan nos sacia. El pan nos encanta, el pan nos gusta, el pan nos renueva. Te comes esa concha en la mañana y luego le sumas una tole de avena y no quieres que te suba el azúcar. Bueno, ya cada quien haga lo que quiera. El pan, Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Sus antepasados comieron el maná, pero ¿qué les pasó? Murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Entonces Jesús sorprende, la gracia irresistible nos sorprende, pero no solamente cuando creímos la primera vez. La gracia irresistible nos llama constantemente a venir otra vez a Jesús y Dios está sorprendiéndonos de diferentes maneras. Piensa si Dios no te está sorprendiendo, algo no está funcionando bien y tú dices, ay, es que tal vez Diosito está queriendo que yo aprenda más paciencia. Déjame decirte, tal vez sí, pero lo primero que quiere enseñarte es que tu impaciencia proviene de que tu confianza no está puesta en Cristo Jesús, en la gracia que has recibido. Y por eso eres impaciente. No es que yo creo que Dios quiere que sea menos enojón, menos enojona. No, eso no es el primer objetivo de la salvación. El primer objetivo de la salvación es demostrarte que hay algo en tu vida que no es Cristo, que está tomando el lugar de que le corresponde a Cristo y por eso estás enojado, deprimido, frustrado, angustiado, temeroso, porque no estás poniendo tu confianza en esta gracia que se te ofrece. Y por eso Dios nos tiene que llamar a su gracia todo el tiempo. No solamente el día de nuestra conversión, porque ahí nacemos de nuevo, pero luego tenemos que ser recordados que esa gracia la necesitamos cada cuando. Todos los días, todos los días. Entonces, Jesús sorprende a Nicodemo, lo saca de balance y le pregunta a Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Puedes entrar 20 veces en el vientre de tu madre y vas a salir y ¿qué vas a hacer? Simplemente estás naciendo de nuevo en la carne. No estás naciendo del Espíritu. Es lo que Nicodemo no podía entender. Entonces, fíjense, también la gracia irresistible nos sorprende. Pero la gracia irresistible nos lleva a reconocer nuestra necesidad. ¿Qué tuvo? Fíjense, Nicodemo era un fariseo. ¿Los fariseos eran expertos en qué?
En la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está la ley contenida? ¿En qué libros de la Biblia? En el Pentateuco, ¿verdad? Génesis. Perfecto, esta iglesia sí está bien educada en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en el Pentateuco. Ahí está la ley, toda la ley de Moisés, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Dios se condujera de una forma distinta a todos los demás pueblos que existían. Y entonces era un experto en la ley. ¿Qué más le puede enseñar? Otro rabino, porque le dice maestro, o sea, lo reconoce como otro maestro, un igual a él, un experto. Pero Jesús le dice, no, tú estás necesitado. Tú no sabes algo que yo sé. Tú no tienes algo que yo tengo y algo que puedo darte. Tú no sabes que estás necesitado de algo que no puedes obtener por ti mismo. La gracia irresistible nos tiene que llevar a reconocer que no podemos nosotros solos. Que no podemos nosotros solos. Que no podemos obedecer al Señor como Él quiere que lo obedezcamos. Que nuestros mejores esfuerzos y nuestras mejores obras están contaminadas. ¿Por qué? Por el pecado. Lo mejor que hacemos cuando vamos y le damos una despensa a una persona pobre, ¿no? Y en lugar de hacerlo con un verdadero amor, nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿no? Nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Y así como que volteamos al Señor y le decimos, ve, me estoy portando bien. Mira, soy buena gente. Mira, estoy haciendo esto. En el fondo, podemos hacer muy buenas obras y hacerlas ¿para quién? Para nosotros mismos, por egoístas, por sentirnos bien, por querer quedar bien con Dios. Pero Dios dice, no necesito tus buenas obras. No necesito tus buenas obras. No necesito nada de ti, es más, nada. ¿Necesitaba Dios a Moisés para que llevara al pueblo a la tierra prometida? No, y eso no lo entendió Moisés. Y Moisés se enojó y le pegó a la piedra y dijo, ahí está rebeldes, tomen agua. ¿Y qué dijo el Señor? Ah, caray. Ah, caray. A ver, ven Moisés. Ven, hijo. ¿Qué pasó? ¿No me honraron? O sea, no dijeron nada de mí. Nada más golpearon la piedra y dijeron, ahí están rebeldes, tomen el agua que quieren. No me honraron. Moisés, no se trata de mí. Yo no te necesito, Moisés, para que lleves a mi pueblo. Ahí ya estaba ¿quién preparado? Josué. Ya estaba listo Josué. ¿Y Josué pudo llevar al pueblo a la tierra prometida? Claro que sí pudo. Dios quería que Moisés entendiera que Dios estaba interesado en esa relación de gracia. Un Dios santo, un Dios perfecto, con un pecador, con una persona malvada como Moisés. Pero le dice, Moisés, ya ven, mira, vamos al monte Abarim para que contemples la tierra prometida. Y luego, ¿qué tal? ¿Qué funeral? A mí me encantaría tener un funeral como el de Moisés. ¿Dónde quedó el cuerpo de Moisés? ¿Lo fueron a buscar y que lo encontraron? No. Allí en el monte Abarim, en algún lugar, Dios puso el cuerpo de su amigo querido, porque dice, nunca ha habido un profeta que hable ¿qué? Cara a cara, como Dios lo hacía con Moisés. Dios se llevó a Moisés porque era su amigo, porque lo amaba, pero lo amaba no porque Moisés era el gran líder. Al final de cuentas ya vimos que no era. Dios no necesitaba ni a Moisés ni nos necesita a ti y a mí. Dios quiere que entendamos nuestra miseria, nuestra necesidad, nuestra incapacidad de vencer el pecado por nosotros mismos, y nos llama para que nos abracemos de su gracia, de su preciosa gracia, de la cruz, de la sangre preciosa que fluye del Calvario, y que seamos saciados y hallemos satisfacción para nuestros corazones en eso que Cristo hizo por nosotros. En su cuerpo destrozado en la cruz, en su sangre derramada por nosotros, en su obediencia perfecta, en su muerte vicaria, en el poder de su resurrección, en la promesa de que un día ¿qué va a hacer? ¿Qué nos ha prometido Jesús? ¿Qué falta? Que regrese. ¿Y qué dice el Señor? A todos a los que el Padre traiga a mí, ¿yo lo qué? Yo lo resucitaré en el día postrero. Nos hace falta un día en el que el Señor nos levante de entre los muertos y nos dé un cuerpo sin diabetes, sin hipertensión, sin artritis reumatoide. Pero ¿saben qué? Lo más bonito, sin miedo y sin vergüenza.
Nunca más vamos a sentir vergüenza. Nunca más vamos a tener miedo. ¿Se dan cuenta qué precioso? Y no solamente es que ya no va a haber eso. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra. No vamos a estar en el cielo en una nube tocando el arpa. ¿Quién quiere ir al cielo a tocar un arpa? Yo la verdad no quiero. Si esa es la eternidad, hermanos, que les vaya bien. Pero eso no es la enseñanza bíblica. No vamos a ser angelitos tocando el arpa en el cielo. Tampoco es un servicio, un culto que no termina, ¿eh? Tampoco es una predicación infinita. Digo, porque los hermanos aquí cantan muy bonito. Pero pues oírlos por la eternidad. No, vamos a la eternidad con cuerpos nuevos, tierra nueva, cielos nuevos, cuerpos nuevos. ¿Podían tocar a Jesús en su cuerpo glorificado? ¿Podía comer Jesús cuando resucitó? ¿Qué comió? ¿Qué les dijo? ¿Tienen algo de comer, hijitos míos? ¿Y qué le dieron? Un pescado y qué más. Y lo que no debía faltar, y un pedacito de pan. ¿No? Y entonces se comió su pescado y su pan y dijo, no soy un espíritu, no soy un fantasma, no soy un espíritu chocarrero. Tengo un cuerpo. Y así un día vamos a levantarnos con un cuerpo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, para vivir la vida que todos anhelamos vivir. Una vida donde haya justicia, donde no tengamos miedo, donde no seamos defraudados. Eso es a lo que se nos invita, a entrar a las bodas del Cordero. A entrar a las bodas del Cordero. ¿Saben qué precioso? ¿Quién quiere ir a una boda? ¿No es lo más precioso ir a una boda? Cuando una mujer se pone su mejor ropa, un hombre se pone su mejor traje y delante de Dios se prometen algo que no se puede prometer humanamente porque no se puede cumplir, solo con la ayuda de Dios. Amar a una persona pecadora a pesar de su pecado y decir delante de todos, mira, no tenemos que avergonzarnos de nada. Hoy vamos a empezar nuestra vida como marido y mujer. Hoy empezamos nuestra familia. Y entonces eso es una señal, una imagen del amor de Cristo. ¿Por qué? Por su iglesia y por todos los que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y vamos a ir a una celebración. Y dice Isaías cuando habla sobre la restauración del pueblo de Israel, dice, y van a comer cosas engordadas. ¿A quién le gustan las cosas engordadas? ¿Qué carne sabe mejor? ¿La carne que no tiene grasita o la que tiene un poquito de grasita? ¿Qué les gusta más? ¿La pierna o la costillita de puerco? Claro, hermanos, la costilla, amén. ¿O un taco de maciza solo o un taco de maciza con cuerito? Ah, ¿verdad? Obviamente, maciza con cuerito. Dice así Isaías, y van a comer cosas engordadas. Vamos a disfrutar de meollo, dice el salmista, de grosura, de tuétanos. Vamos a disfrutar de algo que nos va a saciar. Y no estamos hablando de algo físico. Es que la comunión que vamos a disfrutar en la vida venidera, con cuerpos nuevos, cielos nuevos, tierra nueva, con el Señor viviendo en medio de nosotros, habitando en medio de nosotros, esa es la vida que se nos promete. Vamos a la vida que queremos, vamos a la vida que hemos deseado, pero la gracia nos llama a recordar que estamos necesitados. Jesús tenía que recordarle a Nicodemo que en realidad, a pesar de que Nicodemo pensaba que sabía muchísimo y que era un experto en la ley, en realidad no sabía qué, nada, no sabía lo importante, no sabía lo importante. ¿Qué cara habrá puesto cuando le dijo el Señor, tienen que nacer de nuevo? Que en el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario que nazcan de nuevo. ¿Qué cara habrá puesto? No, como que Nicodemo se quedó así. Jesús dice, no te maravilles, no pongas esa cara, que tienen que nacer de nuevo. Mira Nicodemo, te voy a explicar cómo se nace de nuevo. Versículo 8. Te voy a explicar, pon atención Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Está clarísimo, no, Nicodemo? Mira, yo te voy a explicar cómo se nace de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es, nacer de nuevo. Así igual, así ya. Tú eres un maestro de la ley. Eres una persona muy inteligente. ¿A poco no está fácil la explicación, hermanos? ¿Cómo se nace de nuevo? Hagan de cuenta que hoy yo soy una persona que no conozco al Señor y vengo aquí a su iglesia y les pregunto, hermanos, díganme cómo nacer de nuevo.
Díganme cómo nacer de nuevo del Espíritu. Porque la explicación está aquí en su Biblia y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Ya díganme, ¿cómo nazco de nuevo? Yo sé que ustedes todos han nacido de nuevo. Díganme. De eso se trata el llamado, que Dios nos llama, pero ¿para qué? Para que podamos nacer de nuevo. Renueva nuestra voluntad, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, pero necesitamos nacer de nuevo. Esa es la manifestación del llamamiento, que podamos nacer de nuevo. Nos llama el Señor y podemos nacer de nuevo, pero ¿cómo se nace de nuevo? Ya explíquenme, por favor. ¿Cuánto tiempo más tenemos? 1 hora más, ¿verdad? No, ya vamos a terminar. ¿Cómo se nace de nuevo? En la Nueva Traducción Viviente, si me acompañan, en la Nueva Traducción Viviente dice algo que me parece que lo pone bastante bien. La Nueva Traducción Viviente, alguien que lo tenga por ahí, por favor. La Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo se nace de nuevo? Ya estamos en problemas hoy. Lo voy a buscar aquí. Y me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Juan 3:8. Fíjense lo que dice, cómo se puede traducir también esto, y me parece que es importante. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes fíjense, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo nací yo del Espíritu? Cuando hice esa oración, te voy a servir. ¿Eso es nacer de nuevo? No hice la oración del pecador, ¿eh? Nunca hice la oración del pecador. Oré una oración que no sabía ni qué significaba. Y de pronto, con el tiempo, dije, ¿por qué creo el Evangelio? ¿Por qué creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador? ¿Por qué estoy convencido de que soy un pecador y que merezco que Dios me juzgue y que merezco que Dios me condene y que me mande al infierno? Y en lugar de hacer eso, Dios me manda un Salvador que es Cristo Jesús y mis pecados han sido perdonados por su obra hecha a mi favor. ¿Cómo llegué yo a esa conclusión? ¿Quién sabe? Díganme, ¿quién me lo explica? No se puede explicar. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero la Escritura nos dice que las personas que oyen el Evangelio y responden al Evangelio, responden porque el Espíritu Santo está obrando en ellas. Y puede ser que tu comadre esté aquí y tú aquí. Tú oyes el Evangelio y dices, esto es lo que necesitaba. Yo necesito un Salvador porque soy una persona pecadora. Y puede ser que tu comadre diga, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. Nunca les entiendo a los cristianos. No sé de qué hablan. Eso es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, pero no sabemos cómo Dios va a obrar. Por eso tenemos que invitar a los no creyentes a que escuchen el Evangelio. Darles todas las oportunidades de que escuchen el Evangelio. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo sé que Dios me está llamando para que yo lo conozca? Déjame decirte, si tú estás aquí, es que Dios te está llamando para que escuches el Evangelio que puede salvarte, las buenas noticias, que Cristo Jesús vivió la vida que no puedes vivir, murió la muerte que tú merecías por tus pecados y te ama y quiere que pongas tu confianza en Él para que te dé vida eterna, para que nazcas de nuevo. Si estás aquí, Dios te está llamando. Dios está poniendo algo, te está sorprendiendo con algo para que tú puedas responder al Evangelio. Entonces, el llamamiento eficaz es esta obra del Espíritu Santo en la que somos capacitados para responder al Evangelio y decir, yo necesito un Salvador. Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es ¿por qué? Por el Espíritu. Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo. ¿Y qué es mantenernos en el Espíritu? Mantenernos en Cristo.
Estar en Cristo, pensar en Cristo, abrazarnos de Cristo, confiar en su amor, amarlo, adorarlo, postrarnos ante Él, contemplar la cruz y decir: qué precioso regalo me has dado, Señor, y predicarnos las buenas noticias del Evangelio todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida se nos olvidan las buenas noticias del Evangelio. Ahorita que salgamos de aquí y algo no pase como tú quieres que pase, y llegues a la casa y el perro ya rompió algo, o llegues a la casa y tus hijos no levantaron sus cosas, y llegues a la casa o tomes tu coche y alguien se te atraviese, ya se te olvidó el Evangelio. Ya se te olvidó el Evangelio. Ya se te olvidó quién eres en Cristo, tu identidad en Cristo. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te voy a explicar cómo se nace de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Qué precioso es que hayamos venido a la fe en Cristo y ni siquiera podamos explicar cómo. La gran diferencia del cristianismo con todas las demás religiones, fíjense, anoten esto, la gran diferencia del cristianismo comparado con todas las religiones es que las personas en otras religiones, ellos deciden participar en esa religión y ser parte de esa religión. En el cristianismo, todos nosotros no hemos decidido ser cristianos, ni queríamos ser cristianos, sino que Dios de una manera misteriosa trabajó en nosotros y de pronto, fíjate, el cristianismo no es algo que se elige, es algo que te sucede. El cristianismo no es algo que elegimos, es algo que nos sucede, es algo que nos pasa. Cuando el apóstol Pablo iba hacia Damasco, él iba pensando: ojalá me encuentre con Jesús. Quiero conocer a este Jesús, ¿sí o no? ¿A qué iba a Damasco? A matar cristianos. ¿Lo sorprendió Jesús? Lo sorprendió Jesús. ¿Le mostró Jesús su miseria? ¿Lo puso, le demostró que estaba necesitado? Y luego lo hizo nacer de nuevo. Es lo que hace con nosotros. Tenemos que ser sorprendidos. De alguna manera las cosas no están funcionando. Dios utiliza eso para llamarnos, para que tengamos curiosidad. ¿Qué es esto del cristianismo? Y de pronto, pum, vale. Nos llama, nos sorprende, nos muestra nuestra miseria, nos abrazamos a Él y entramos al reino. Y entramos al reino. Hermanos, estamos ya participando del reino de los cielos. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Estamos disfrutando del reino de los cielos. Nuestro hermano Antonio estaba hablando sobre esta aseveración, que hemos sido bendecidos ahí en Efesios capítulo 1. Hemos sido bendecidos con Jesucristo, por Jesucristo, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Porque ya estamos unidos a Jesús, disfrutando de la vida venidera desde ahora. Qué precioso es que ya estamos sentados en los lugares celestiales, porque Cristo nuestro Redentor, Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo nuestro esposo, el amante de nuestras almas, está sentado en los lugares celestiales y ha provisto todo lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Y sabemos cómo lo proveyó? No. De pronto un día dijimos: soy un cristiano, soy un cristiano. Esa es la gracia de Dios. Vayan a sus casas, descansen hoy y descansen en eso. Soy un cristiano no porque yo quiero, sino porque Dios me llamó y no pude resistirme. Porque Dios me llamó y no pude resistirme, porque su gracia me llama todo el tiempo. Y descansen en Cristo Jesús. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados por el pecado, por los conflictos, por la economía, por la 4T, por los panistas, por el PRI, no sé por qué estás cansado. Todos estamos cansados, pero Él nos llama a que nos acerquemos a su gracia preciosa y que descansemos en Cristo. Quiero decirles algo: estas doctrinas de la gracia tienen que producir en ustedes descanso. Descansen. Alégrense, gócense en estas doctrinas, no las olviden, hermanos. No hagan de esto otra conferencia más. Acérquense a las doctrinas de la gracia y cada vez de que recuerden las doctrinas de la gracia, digan: gracias porque puedo descansar, no por lo que yo hago, sino por lo que fue hecho por mí.
No por mis esfuerzos, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y abrácense de Cristo y contemplen a Jesús y confíen en Cristo y vean su amor cada día. El Señor quiere perdonarles hoy. ¿Cómo deberíamos de responder a Él? Adorándolo, venerándolo, temiéndole. Espero que reciban hoy descanso, que disfruten este tiempo que hemos pasado juntos. Ha sido un tiempo precioso, un tiempo glorioso. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, qué bueno eres con nosotros, que nos has salvado sin que sepamos cómo nos salvaste, Señor. Padre, eres tan bueno que decidiste recibir a personas como nosotros, que éramos tus enemigos, que te odiábamos, que no queríamos nada contigo. Y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable por tu gracia maravillosa. Señor, qué precioso es que nos animemos unos a otros a confiar nuevamente en lo que ha sido hecho a nuestro favor por pura gracia. Recibimos esa gracia hoy, que esa gracia nos transforme, que esa gracia nos cambie, que esa gracia nos haga mejores vecinos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores profesionistas. Que esa gracia nos transforme para que iluminemos este mundo. Que esa gracia, Señor, se contagie a otros. Y Padre, que podamos testificar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usa tu iglesia, bendice a tu iglesia. Gracias porque, Señor, el Evangelio trae descanso a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, bendice a esta iglesia preciosa en la que estas palabras hoy, Señor, han sido expuestas desde la mañana. Que nuestros corazones sean llenos con esa preciosa gracia que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.